estaba pensando en esta situación que estamos viviendo, ¿no? Es un poco particular. Creo que, bueno, no sé ustedes, más allá de que por ahí los que tenemos más edad, hemos pasado lo que conocemos como algún toque de queda, que no es lo mismo que estamos viviendo ahora. Aún en el 2001, creo que acá en Argentina hubo, no creo, estoy seguro que hubo un toque de queda que duró muy poco, con la caída del gobierno de la Rúa. Pero esto es algo totalmente diferente y en cierta forma corta un poco nuestra libertad cristiana, pero también el Señor tiene sus propósitos y Él es el que ha permitido esto, como vamos a ver a continuación, y sin lugar a dudas es un momento para aprovechar y darle gloria, es un momento para estar unidos a pesar de la distancia, mostrar que tenemos en común el Señor y así poder gozarnos en Él, y disfrutar de todas sus bondades. Ahora, esto que está pasando, y ahora me refiero específicamente a lo que la Organización Mundial de la Salud llamó pandemia, o que es una pandemia, es una enfermedad que ya está a nivel mundial y que está afectando a todos, a pesar de que los números un poco nos chocan, porque ya una persona muerta nos choca, y cuanto más cuando creo que hoy los números están cerca de 12.000 o arriba de 12.000, pensando en el mundo, y parece que asustara. No sé si llegamos ya a los 300.000 infectados o una cosa así, pero hermanos, sé que esto no es algo nuevo, no es algo desconocido, y busqué algunas estadísticas que antes de empezar me gustaría compartirles con respecto a esto, porque según registros históricos, y sabiendo, hermanos, que cuanto más atrás vamos en el tiempo, hay menos posibilidad de comprobarlos o menos posibilidad de tener pruebas, pero los hechos sí existen o existieron. Tal vez los números no sean exactos como son en esta época contemporánea, pero sí son números que asustan. Y comparto algunas de las cosas desde el tiempo del Imperio griego, algo que se dio en llamar la peste de Atenas. No está bien determinado el tiempo, pero dice que murieron, según el historiador, entre 50.000 y 300.000 personas. Luego está registrado en la historia la peste antoniana, años 175 al 180 después de Cristo, dice que más o menos murieron 5 millones de personas. Luego vino la plaga Justiniano, que dicen que es la que causó la caída del Imperio Romano, en realidad, del año 541 al 42, donde murieron entre 30 y 50 millones de personas. Luego vino la epidemia de viruela japonesa en el año 735 al 737, donde aproximadamente murieron 1 millón de personas. Luego vino la peste negra, y creo que para nosotros es muy conocida, porque también fue contemporánea con la Reforma, y muchos de los hermanos que nos precedieron en la fe la sufrieron. Incluso hemos compartido algún escrito de Lutero en esa época, con respecto a su disposición ante esta peste. Bueno, esta peste tuvo lugar en el año 1347 al 1351, aproximadamente, y murieron, se calculan, 200 millones de personas, donde más o menos era entre el 30 y el 50% de la población europea. Dice que tardó 200 años en recuperarse, ¿no? Eh, Más o menos, son números. Eh, la viruela en el año 1520, 56 millones de personas. Las pestes del siglo XVI, en el año alrededor de 1600, se llevaron 3 millones de personas. Las pestes del siglo XVII se llevaron 600.000 personas. El cólera, 1817 a 1923, más o menos 1 millón de personas. Lo que fue llamado la tercera peste, 1855, más o menos 12 millones de personas. La fiebre amarilla en el 1800, murieron entre 100.000 y 150.000 personas. La gripe rusa, 1889-1890, 1 millón de personas.
La gripe española de 1918-1919, entre 40 y 50 millones de personas estoy hablando. El SIDA, algo que sigue hasta el día de hoy, desde 1981, que se lo conoció, más de entre 25 y 35 millones de personas muertas a la actualidad, y es una cifra que sigue creciendo, que convive con nosotros. La gripe asiática, 1957 al 58, 1.100.000 personas. La gripe de Hong Kong, 1968 a 1970, 1 millón de personas. Una enfermedad llamada el SARS, 2002-2003, murieron 770 personas. El MERS, en el 2012, 850 personas. El ébola, 2014 al 2016, 11.300 personas. Y el coronavirus o el COVID-19, que actualmente, como decía recién, estamos alrededor de 12.000 personas que han fallecido, más de 300.000 infectados. No es algo nuevo en la historia, mis hermanos. No es algo que está pasando por primera vez. Eh, no es la primera vez que hay una cuarentena, ya sea obligada o por precaución. No es la primera vez que esto pasa, ya sea aquí o en otro lugar del mundo. Yo sí puedo decir que es la primera vez que vivo algo así. O sea, nunca lo había vivido. Estamos pasando cosas eh, que nunca habíamos pasado, con circunstancias y características que no nos habían tocado enfrentar. Y hoy necesitamos mucha sabiduría del Señor para las decisiones que vamos tomando momento a momento. Ni siquiera podemos planificar porque las cosas van cambiando de un momento a otro, las circunstancias van cambiando, pero lo que no cambia, hermanos, lo que no cambia es que Dios está en control de todas las cosas, que Dios es el que nos sostiene, que Dios lo ha preparado y determinado así, que va a durar el tiempo que Él determinó, y que va a ser el medio para llevarse a las personas que Él determinó, seamos nosotros, sean otros, pero es así como Él lo dispuso. Y eso no nos habilita a nosotros a vivir de una forma, una locura. Bueno, total, ya Dios sabe, ya Dios dispuso, entonces hagamos lo que querramos, ¿no? Porque Dios nos hace responsables por nuestros actos. Jesucristo tuvo que morir en la cruz por nuestros pecados, y eso nos tiene que llevar a meditar en nuestro proceder, a vivir de una forma que agrade al Señor, a aprovechar este tiempo para darle la gloria al Señor, para honrarle, para actuar bíblicamente, para actuar en consecuencia de nuestra fe, para no actuar sometidos a un temor cuando sabemos que es Dios el que nos sostiene y nos cuida. Esas cosas nos tienen que llevar a pensar y examinar nuestro propio corazón. Tal vez no solamente lo de afuera, como vamos a ver en un momento, como estuvimos viendo recién en Job, y vamos a ver un pasaje de Job. No solamente lo externo, no solamente las costumbres, no solamente la forma en que normalmente procedemos y hacemos las cosas, sino, hermanos, que nos lleve a considerar lo más profundo de nuestro corazón, dónde está puesta nuestra confianza, dónde está puesta nuestra seguridad, dónde están puestos nuestros ojos. Y hermanos, he mencionado cosas que están en estadísticas de la historia. Si hay algún error en las fechas, perdónenme, no es intencional, es información que recolecté de distintos sitios. Y puede ser que haya algún error en la fecha, pero más allá de eso, son todas cosas que pasaron. Hay millones de muertes, pero aún, hermanos, también podemos ir a los registros bíblicos y encontrar cifras enormes, y cosas que ocurrieron en un solo día. Cuando el bosque mató 185.000 personas en un solo día, cuando murieron 123.000 personas, perdón, cuando murieron 23.000 personas a causa del pecado, aquello que terminó con la mortandad, fines, y así podría mencionar y mencionar, sin dejar de lado eh, la catástrofe del diluvio universal, traído por Dios, donde todos los habitantes perecieron menos 8 personas, y uno puede encontrar cifras que tal vez nos asustan en nuestra comprensión, en nuestra forma humana de ver las cosas. Pero hermano, lo que sí queda claro es que las consecuencias del pecado han sido devastadoras. Las consecuencias del pecado en la humanidad han sido devastadoras. Dios lo advirtió en el Edén cuando le dijo a nuestro primer padre
a nuestro padre Adán, el día que de él comieres ciertamente morirás. Y esa fue la razón por la que el pecado entró en el mundo, por la que la muerte entró en el mundo a través del pecado, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte no es más ni menos que la consecuencia del pecado. Que nosotros suframos la muerte no es más ni menos que la consecuencia de nuestro propio pecado. Ya no se trató, hermanos, a partir de ese momento de si habría muerte o no habría muerte. Lo que se trata hoy es de cómo moriremos y cuándo moriremos. Porque está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces es algo que está establecido, es algo que está confirmado, es algo que de lo que todos podemos dar fe, es algo de lo que nadie se ha escapado ni se va a escapar jamás. Y todos lo sabemos. Y la incertidumbre que tenemos muchas veces con respecto a la muerte, es cómo y cuándo. Esa es la incertidumbre. Bueno, lo que está pasando hoy tal vez es un cómo para muchas personas, es un medio. Y el cuándo siempre es sorpresivo, mis hermanos, sea cual fuera la forma. Eh, el pecado, mis hermanos, ha sido, es y será la mayor plaga que la humanidad ha enfrentado, y es el asesino silencioso más grande de la historia. Se ha llevado uno tras otro, desde el principio hasta el día de hoy, a causa del pecado y de la muerte. Entonces, es él el que está detrás de todas las muertes ocurridas, está detrás de todas las muertes ocurridas, ya sea por pestes o por causas naturales, ya sea muertes tormentosas o muertes pacíficas, como cuando dicen murió sonriendo en su cama. Es una muerte, al fin y al cabo. Es otra forma, es otro cómo, pero es la misma muerte para todos, sea repentina, sea con aviso, pero es la misma muerte para todos. Puede ser una muerte accidental o lo que nosotros llamamos una muerte normal, entre comillas lo digo, pero sigue siendo la misma muerte. La, la realidad es que todos vamos a morir. Y esto no es fatalismo, ni es tremendismo, esto es una realidad de la cual nosotros debemos tomar conciencia. Y hermanos, de tanto en tanto, cuando pasa el tiempo, cuando pasan las cosas, tenemos una prueba a mayor o a menor escala de esta realidad. Cuando pasan desastres, hay un choque de trenes, hay un incendio en un lugar, o cosas así, se conmueve nuestro corazón y escuchamos que murieron 100 personas, 200, 300, y decimos, wow, ¿cómo pudo pasar esto? Hay un terremoto y de repente hay más de 1000, 2000, 300.000 muertos. No estoy contando el tsunami, ¿recuerdan? No, porque no es una peste, pero el tsunami se llevó 250.000 personas en muy poco tiempo. Cosas que nosotros conocemos y que pasan habitualmente. Nos morimos. Esa es la realidad. Ahora, hermanos, siendo conscientes de esta realidad, siendo conscientes de lo que el pecado produce, y que esto es el resultado del pecado, hermanos, ¿qué hace la diferencia en nuestras vidas como cristianos? ¿Qué hace la diferencia cuando andamos en el mundo y cuando andamos en medio de estas circunstancias que hoy nos tocan vivir? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Cuando hay una realidad que no se puede cambiar, porque esta realidad de que todos vamos a morir no se puede cambiar, no se puede cambiar. Entonces, cuando una realidad no se puede cambiar, ¿qué es lo que hace la diferencia en cómo vemos las cosas, en cómo nos conducimos, en qué decisiones tomamos? Bueno, la diferencia la hace dónde está tu esperanza, la diferencia la hace dónde está tu consuelo, dónde está tu descanso. Por eso digo que esto que está pasando, mis hermanos, principalmente para el pueblo de Dios, y entendiendo los propósitos eternos de Dios, y que Él nos llamó para el bien, y que el bien para el cual están ordenadas todas las cosas, es que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo, como nos enseña Romanos 8, siendo conscientes de eso. Entonces la esperanza en Cristo, el consuelo que hallamos en Él y el descanso que tiene nuestra alma, es lo que debe gobernar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras decisiones. Hermanos,
Donde esté nuestro corazón es lo único que marcará la diferencia en aquellos que para nosotros y para todos los que nos rodean es inevitable. Y otra vez estoy hablando de la muerte. Ah, tal vez los que estamos hoy acá en esta reunión pase el coronavirus y ni siquiera nos haya pasado cerca. Y no tengamos que dejar este mundo para ver a nuestro Señor cara a cara, lo cual sería el mayor gozo de nuestra existencia y por todo lo que nos quede de existencia en la eternidad. O tal vez alguno de nosotros tenga que dejar este lugar, porque era el tiempo señalado por el Señor, y era el tiempo preparado para que nos gocemos viéndole cara a cara y que ese regocijo continuo que tenemos de saber que nuestros nombres están en los cielos se haga realidad y podamos ver a nuestro Salvador cara a cara y podamos conocer como fuimos conocidos, para que ya no sepamos en parte, para que conozcamos plenamente, para que seamos como Él es, porque le veremos como Él es. Y teniendo esa esperanza, dice que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y este es un tiempo para eso, mis hermanos, para ver a Cristo, para que nuestra esperanza esté en Él, para purificarnos así como Él es puro, para crecer en su gracia y conocimiento, para edificarnos unos a otros, para sostenernos unos a otros, para alentarnos unos a otros, para convencer a los que dudan, como dice Judas, conservándonos en el amor de Dios. Cuando dice convencer a los que dudan, mis hermanos, está hablando de los hermanos, no está hablando de los incrédulos. Cuando habla, el mismo texto cuando habla de los incrédulos dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego, ¿verdad? Pero cuando habla de los hermanos dice, algunos que dudan convencerlos. Y en otra traducción dice, y de algunos tener compasión o misericordia, haciendo la diferencia, sabiendo diferenciar que lo que mi hermano necesita es conocer más al Señor para hallar descanso y consuelo en Él. No juzgar a nadie porque pueda tener temor, sino que debemos recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, no para ver quién tiene razón, porque eso no edifica a nadie, sino que debemos recibir al débil en la fe para edificarlo, muriendo nosotros mismos y teniendo esa disposición de agradar al prójimo en lo que es bueno y necesario para la edificación, como hizo nuestro mismo Señor Jesucristo, según Romanos 15:3. Entonces, este tiempo, mis hermanos, es para eso. Y por eso yo hoy quisiera compartirles en una forma poco habitual, no es lo que habitualmente hacemos. Nosotros habíamos retomado el domingo anterior y pensábamos seguir este domingo. Muchos son los pensamientos que hay en el corazón del hombre, más el consejo de Jehová permanecerá, dice Proverbios 19:21. Planeábamos seguir este domingo con la enseñanza de Efesios y de Hechos, y hoy nos encontramos en una situación totalmente atípica. Y atendiendo eso y viendo que esto es una necesidad, y creo que todos lo hemos pasado en estos días por esta necesidad, y lo que tengo para compartir es aquello con lo que Dios ha consolado mi alma en estos días, en estos tiempos distintos y de distintas necesidades. Dios me ha consolado por medio de su palabra, y es lo que quiero compartir hoy, el consuelo en Cristo a través de la palabra. Y yo quisiera compartir tres textos en diferentes porciones de la Escritura para llevarnos a poner los ojos en Cristo, en esta situación en particular, en lo que estamos viviendo hoy, mis hermanos, para que nuestros ojos no salgan del Señor. Porque en este tiempo el cristianismo, mis hermanos, es el único que puede, es el único que puede dar una voz distinta a todo lo que está sonando a nuestro alrededor. El cristianismo, los discípulos de Cristo, los seguidores de Cristo, los que conocen a su Señor, el pueblo que conoce a su Señor y se esfuerza en seguir obedeciendo, en seguir agradando, en seguir dándole la gloria. Como le dijo Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y uno dice, entonces yo tengo que hacer mi esfuerzo personal y ser muy valiente para enfrentar las cosas. No, que Dios le decía, esfuérzate y sé valiente en no apartarte de la leña, derecha ni izquierda, en hacer mi voluntad, en seguir confiando en mí, en seguir creyendo en mí. Y le dice, no temas ni desmayes, yo voy a estar contigo. Y es la misma promesa que nos hizo el Señor. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia. Y son las cosas en las que tenemos que confiar y descansar, sabiendo que Él está con nosotros.
Nosotros no estamos pasando esto solos, mis hermanos. Él está con nosotros. Él hizo morada en nosotros. Y con nosotros ve todas las cosas y con nosotros camina en todas las cosas. Y es Él el que nos da la sabiduría para reaccionar y para actuar en todas las cosas para que su nombre sea glorificado. Y es a eso lo que quiero apuntar. 3 textos para poner los ojos en Cristo. Y mi texto clave hoy va a estar en Mateo 24, el versículo 4. Si me acompañan ahí, Mateo 24, 4 para comenzar, hermanos. Dice así, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe. El tema de hoy, más allá de los 3 textos, hermano, para poner los ojos en Cristo, es no dejen engañar su corazón, no dejen engañar su corazón. Ni las circunstancias, ni el mundo, ni aquellos que no saben lo que dicen, engañen su corazón, lo llenen de temor o lo lleven a actuar de una forma que deshonre al Señor. No dejen engañar su corazón. Pongan los ojos en Cristo. Voy a orar y le voy a pedir al Señor que nos ayude en este tiempo para que todo sea hecho para su gloria. Muy bien, hermanos, oremos. Amado Señor, gracias, Padre, por Cristo, por su obra. Gracias por esta salvación tan grande que nos has dado. Gracias, Padre, porque nos has traído hacia ti. Has quitado el velo de nuestros ojos para que podamos ver tu gloria en la faz de Jesucristo. Has obrado dándonos un corazón nuevo, poniendo tu espíritu y temor de ti en nosotros, para que no nos apartemos de ti. Nos has dado la mente de Cristo a través de tu espíritu y la palabra, para que renovemos nuestro entendimiento, para que ya no pensemos como antes, sino que pensemos a la luz de tu verdad, a la luz de tu palabra, que ahí podamos estar seguros, confiados, y que de esa forma seamos entendidos en cuál es tu voluntad, que aprovechemos bien el tiempo, sabiendo, Padre, que los días son malos, estos, los pasados, los futuros, son días malos. Y Padre, solamente tú nos das la sabiduría para saber cómo actuar y para tener descanso en nuestra alma, para no ser gobernados por el miedo, por el temor, por las circunstancias, sino que la gloria de tu nombre sea lo que gobierne todo en nuestras vidas. Te ruego, Padre, que nos ayudes a ver las cosas como tú las ves en este tiempo, que nos ayude, Señor, a no sacar los ojos de Cristo en toda esta situación, y así poder honrarte en todo lo que hagamos y digamos. Señor, bendice este tiempo en que vamos a compartir tu palabra, que sea de ánimo para nuestros corazones, que sea de edificación, que nos fortalezca, que nos sostenga, que consuele nuestras almas. Mi Padre, no puedo hacer esto solo, necesito tu ayuda de lo alto, tu sabiduría, para así poder ser de ánimo, de bendición y de edificación para mis hermanos. Que no sean mis ideas, Señor, sino que todo sea en base a tu verdad. Te doy gracias, Señor, por todas tus bondades para con nosotros y por las bendiciones eternas y celestiales que nos has dado en Cristo y que no nos pueden ser quitadas. Gracias por guardarnos en tu mano, de donde nadie nos va a arrebatar. Gracias, Señor, por empezar la obra y porque tú la vas a terminar hasta el día de Jesucristo. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús y para su gloria. Ayúdanos, te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. Mencioné 3 textos y en esos 3 textos vamos a ver lo que yo quise llamar una advertencia milenaria. ¿Sí? Ustedes saben, algo que tiene más de 1000 años o 1000 años, es algo milenario, y esta es una advertencia milenaria. Y lo digo así porque sabiendo que los tiempos no son diferentes a los que pasaron los que nos precedieron a través de todos los tiempos. Esta es una advertencia milenaria, es algo que no se ha puesto viejo y es algo que el Señor Jesucristo se ocupó en decirnos, para que nosotros tengamos paz y consuelo por todos los milenios, hasta que Él venga, hasta que Él quiera venir. También hay una estrategia milenaria que quiero compartir, de un enemigo que Dios nos ha revelado y que está
reinando sobre todo el sistema de este mundo. Y también, hermanos, quiero compartir a la vez, desde la palabra, un consuelo que es milenario también. Y llamo a todo milenario para que no pensemos que esto es algo nuevo o algo que apareció ahora, sino que es algo real y que está basado en quién es Dios, en cómo es Dios, en su inmutabilidad y en la inmutabilidad de su consejo. Por eso, hermanos, cuando vemos en primer lugar la advertencia milenaria, lo encontramos acá en Mateo 24. Es Cristo volviendo a llevar la confianza de los discípulos a donde tiene que estar y a no dejarse llevar por las circunstancias que tienen alrededor. Nosotros leímos recién el versículo 4, donde Cristo les dice a los discípulos, mirad que nadie os engañe. Entonces, cuando uno piensa en esto, el pasaje completo que vamos a leer en esta porción va desde el 1 hasta el 14. Podríamos leer todo el capítulo 24 y 25, es el mismo sermón de Cristo. Y sin lugar a dudas hay muchas cosas para ver en este pasaje, que por una cuestión de tiempo no lo vamos a hacer ahora, pero ya hemos hecho un estudio exhaustivo de Mateo 24, de Mateo 25, inclusive de todos los capítulos de Mateo, el 23, y ya están los audios, si usted quisiera repasarlo, verlo, o ver en profundidad acerca de cada texto, cada significado, bueno, están ahí los audios disponibles, por privado después lo puede pedir y se los compartimos. Entonces, si no vamos a dar todos los detalles, porque ya lo hemos estudiado en profundidad, directamente lo que vamos a ver de este pasaje es lo que son nuestras convicciones, en lo que creemos que es la interpretación correcta de este pasaje. Y así lo vamos a hablar y lo vamos a tratar. Y así lo vamos a ver. Entonces, si nos situamos bien en el contexto, este versículo 4, en el cual Cristo responde, está situado en lo que nosotros conocemos y llamamos la era evangélica, que es el tiempo comprendido entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo en gloria, en poder, con los ángeles de su poder, para dar retribución en llama de fuego a los que no conocen a Dios ni obedecieron el Evangelio, pero para dar también en el mismo momento, en ese día final, sin nada intermedio, eh, descanso a los que hoy son atribulados y tribulación a los que hoy están atribulando al pueblo de Dios y a los que se están levantando en contra del nombre de Dios. Entonces, entre ese primer día, en la primera venida de Cristo, hasta la segunda venida de Cristo, es lo que nosotros conocemos como la era evangélica. Y lo que Cristo da en este pasaje tiene que ver mucho con la pregunta que hicieron los discípulos. Si vemos los primeros versículos, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Entonces los discípulos le muestran el templo a Cristo, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? En Lucas vamos a ver un poquito más de detalle de lo que los discípulos dijeron con respecto a esto. Pero dice, Cristo les dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué causó esto en la mente de los discípulos? Bueno, al escuchar esto los discípulos, se conmovió su corazón porque entendemos que el razonamiento por lo que ellos exponen y por la respuesta que Cristo les da explicando, que el razonamiento de ellos es, si algo tan grande como este templo va a caer, eso no puede ser otra cosa más que el fin del mundo. Entonces Cristo hace una aclaración que viene a continuación. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Eso revela un poco lo que había en el corazón de los discípulos. Porque, bueno, el Evangelio de Mateo es el que más claro lo dice y por eso empezamos acá. Los otros evangelios nos dan algunas características más en Marcos y en Lucas. Y luego vamos a ir a ver a Lucas algo que no está ni en Mateo ni en Marcos, que nos va a traer más luz sobre el pasaje. Pero la pregunta que hace, dividida en tres partes, es ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces dice, esto no puede ser más que tu venida, no puede ser más que el fin del siglo, y ¿cuándo será el tiempo que pase esto? Entonces Cristo hace una distinción entre lo que él estaba hablando acerca de la destrucción del templo y lo que es el fin de los tiempos.
Y para hacer esa distinción, lo primero que le dice en el versículo 4 es, mirad que nadie os engañe. Tengan cuidado, porque esta es una confusión normal, es una confusión general, es una confusión que tienen todos. Piensan que si pasa algo así, entonces es el fin del mundo. Bueno, hay otros que no son de Dios, que van a tratar de aprovechar esta confusión, que van a tratar de aprovechar esta mala interpretación para llevar, como decimos normalmente, agua para su molino, para sacar provecho para sí mismo, para sacar reconocimiento propio. Y esto es algo que pasa hoy. Hoy abundan los engañadores, los falsos maestros, los perros, los mutiladores del cuerpo, los que son sensacionalistas, que aprovechan la oportunidad para hacer mercancía de las almas y decir cosas que no son sino para sacar provecho para ellos mismos, para alimentar su propio beneficio. Entonces, a esta pregunta triple que hacen los discípulos, eh, dice el versículo 4, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Lo que Cristo está dando en este pasaje, mis hermanos, uh, no son señales del fin, sino que son características del tiempo que va a transcurrir entre su primera venida y la segunda venida en gloria. Lo que antes mencionamos como la era evangélica. Y es la era evangélica por lo que este mismo pasaje nos enseña. Miren de qué se trata. Dice así, el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y esto es una comparación con un embarazo, como cuando empiezan las contracciones, el principio de los dolores, los primeros malestares, tal vez en el cuarto, en el quinto mes, algunas empiezan con dolores antes, depende el tipo de embarazo, si es un embarazo conflictivo, si es un embarazo tranquilo, pero los dolores pueden empezar antes, pero es principio de dolores, no los dolores finales. Y eso es muy importante también, porque los dolores en un embarazo van en aumento hasta el punto crítico donde ese dolor se hace muy fuerte y produce o induce el parto. Y ese tiempo es el periodo de la era evangélica, y ese momento de máximo dolor en el final va a producir y va a venir junto con la venida de Cristo en gloria. Vuelvo a insistir. Entonces avanza un poco más. Fíjense en lo que pasa en ese tiempo, en ese periodo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y por favor haga una diferencia muy grande. No es lo mismo ser entregados y ser aborrecidos por nuestras malas acciones, por nuestros pecados, por padecer como delincuentes, como nos enseña Primera de Pedro 4. Eso es muy distinto a padecer por causa del nombre de Cristo, o sea, por hacer lo que es su voluntad, por guardar sus mandamientos, por conducirnos como es digno de su nombre. Ese es el tipo de padecimiento que está hablando acá y por el cual seremos aborrecidos por todos. No por ser malas personas y quebrantar la ley, sino ser aborrecidos por honrar a Dios cuando este mundo lo aborrece. Entonces no nos aborrecen a nosotros, como dice Cristo en Juan 15, sino que aborrecen lo que nosotros representamos, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que pasa como iglesia por causa del nombre de Cristo. Sigo avanzando. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esto es tremendo, hermano, porque esto va a pasar en la misma iglesia. Se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Los mismos que dicen ser nuestros hermanos, los mismos que hoy nos llaman hermanos o dicen ser cristianos, ellos mismos nos van a reprobar, nos van a aborrecer y nos van a acusar. Hoy hay muchos cristianos que se han propuesto denunciar a otros cristianos que creyeron conveniente congregarse. Y así mismo se llaman cristianos. Se entregarán unos a otros porque hay un aborrecimiento. Lo que pasa en estas circunstancias es que los corazones se empiezan a revelar, se empieza a mostrar dónde está puesta la confianza y a quién están buscando agradar. Entonces parece que hubiera una división en el cristianismo, pero no es así. No es una división en el cristianismo, porque el cristianismo tiene convicciones firmes. El verdadero cristianismo está con sus ojos puestos en el Señor y no está
dedicándose a acusar a los demás hermanos y a entregar a los hermanos, sino que está ocupado en obedecer a Dios y en darle la gloria a Dios. Y eso tiene que ser algo que tiene que gobernar nuestra mente, hermano, y no tratar de ponernos como legalistas a tratar de acusar a los hermanos, porque sabemos que el acusador de los hermanos en la Escritura es Satanás. Y si nosotros actuamos como Satanás, probablemente es porque los deseos de nuestro Padre queremos hacer. Es un tiempo para examinar nuestro corazón y para ver dónde está puesta nuestra confianza, dónde está puesta nuestra esperanza y cuál es nuestro consuelo. Dice, y muchos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y cuando hablamos de profecía hoy día, me gusta mucho el pasaje de 1 de Pedro 2 cuando dice que así como hubo falsos profetas, hoy hay falsos maestros, mostrándonos que lo que conocíamos como profetas en el Antiguo Testamento, hoy son aquellos maestros que exponen las escrituras. Y hoy hay muchos falsos de eso, que van a decir cosas con respecto a las que están pasando, que van a decir que lo que está pasando son señales del fin de los tiempos, etcétera, etcétera, ignorando las palabras de Cristo, malinterpretando las escrituras y trayendo temor sobre los corazones, cosa que la palabra nunca hace. La palabra trae paz, trae descanso, trae consuelo, trae esperanza a los corazones. No los atribula, sino que los lleva a reposar solamente en la obra de Cristo, en sus promesas y en lo que Él ha revelado. Entonces, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Miren, hermanos, el amor es la obediencia a Dios. La obediencia a Dios es guardar sus mandamientos. Este es el amor a Dios, dice 1 Juan 5:3, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Para el verdadero cristiano, para el Hijo de Dios, no es una carga guardar los mandamientos de Dios en cualesquiera sean las circunstancias que nos toquen vivir o enfrentar. No es una carga, es un deleite guardar los mandamientos de Dios. Entonces esto lo que hace es exponer nuestro corazón y ver si para nosotros es un deleite amar a Dios, porque de eso se trata la obediencia. Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces cuando dice que por haberse multiplicado la maldad, todo esto que pasa alrededor, cómo se enfría el amor, cómo se entregan unos a otros, cómo se acusan unos a otros, el amor de muchos se enfriará. Hay muchos que van a dejar de obedecer al Señor, que van a dejar de amar a Dios y que en consecuencia van a dejar de amar a sus hermanos y van a dejar de amar al prójimo. Y van a buscar lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Entonces, avanza un poco más en el pasaje. Dice, más o pero, ¿sí? En contraste a los que se les enfría el amor, dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y hermanos, por favor, no malinterpretemos este pasaje pensando en una salvación por obras y de que va a ser salvo solamente el que llegue hasta el fin. Porque como mencioné antes en la oración y pensando en la persuasión del apóstol Pablo en Filipenses 1:6, él dijo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el que hace que nosotros perseveremos hasta el fin es Cristo. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos guarda, Él es el que nos puso en ese camino de santidad, en el cual, por torpes que seamos, no nos vamos a extraviar, no nos vamos a perder, porque Él es el que nos está guardando, Él es el que nos puso en sus manos, en las manos de sus padres, y de ese lugar nadie nos puede arrebatar. Y ninguna circunstancia, mis hermanos, que podamos enfrentar en esta vida, ninguna de las cosas que nos menciona, por ejemplo, Romanos capítulo 8, cuando nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y avanza un poco más en el texto, dice, por lo cual estoy seguro, perdón, el 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ¿estás seguro de esto, mi hermano? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni el coronavirus, si me permiten, no quiero añadir a la palabra, pero quiero ponerlo en contexto, ni ninguna otra peste, ni ninguna otra cosa creada, dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso la pregunta del principio, ¿dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu consuelo? ¿Dónde está tu descanso? Porque ese es el consuelo que el cristiano encuentra, ese es el descanso que el cristiano encuentra. Entonces, ¿qué es lo que va a mostrar quién verdaderamente es un hijo de Dios? El que va a perseverar hasta el fin, a pesar de que estos dolores de parto van a ir en crecimiento, y mis hermanos ya pasaron más de 2000 años, es un embarazo largo.
pero pasaron más de 2000 años y los dolores van en aumento. Las cosas que van pasando, que causan dolor, terremotos, pestes, guerras, van en aumento. Hoy tal vez han cambiado la forma de las guerras, pero las cosas van en aumento. Y esos dolores van haciendo que la maldad se multiplique y van haciendo que el amor de muchos se enfríe. Y si alguno puede perseverar, o por favor, hermano, no se mire a sí mismo. La única razón por la que estamos en pie es la gracia de Dios. La única razón por la que estamos en pie es porque Él nos sostiene, porque Él está cumpliendo sus promesas, porque aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo, porque Él es el que nos sostiene. Y eso es lo que debemos resaltar. Yo dije, vamos a ver el texto y ver por qué esto se llama la era evangélica. Fíjese qué es lo que tiene que ocurrir. Versículo 14 dice así. Y además de todas estas características y de todas estas cosas que pasan, y este principio de dolores que va en aumento, y en medio de todo esto será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces tendrá el fin. Por eso es la era evangélica. Esta era empieza con Cristo diciendo arrepentidos y creed en el evangelio, y termina con la iglesia de Cristo diciendo hasta el último día, arrepentidos y creed en el evangelio. Predicando como Cristo nos mandó a toda criatura, sabiendo que el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esta es la era donde Dios ha decidido atar a Satanás para que ya no engañe a las naciones como lo hacía antes. Él ha restringido el poder de Satanás para que el poder de su evangelio sobrepase todas las artimañas de Satanás, para que el poder del evangelio pueda liberar a aquellos que están esclavizados bajo el engaño de Satanás, para que el poder del evangelio pueda traer luz a aquellos que están enceguecidos por el engaño de Satanás, y que por medio del poder del evangelio, ese poder que Dios mostró en la creación cuando dijo, sea la luz y fue la luz, ese mismo poder de la creación sea el que irrumpa en nuestros corazones de piedra entenebrecidos y haga resplandecer la luz del Evangelio, de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa, mis hermanos, es la era evangélica. Entonces, la conclusión de esto es que nosotros estamos acá, mis hermanos, en toda circunstancia, en toda situación que pueda ocurrir, en todo lo que pueda cambiar y que pueda sobrevenir en nuestra vida, para anunciar el Evangelio del reino a toda criatura, para aprovechar bien el tiempo sabiendo que los días son malos, para que guiados por el Espíritu Santo llevemos luz en medio de las tinieblas, para que aprovechemos ahora cada oportunidad y donde hay temor, sembrar paz, consuelo y esperanza por medio del Evangelio de Jesucristo. Eso es a lo que el Señor nos ha llamado y es donde el Señor nos ha puesto. Mis hermanos, esto no es nada nuevo, no es nada nuevo. ¿Sí? La oportunidad es para nosotros seguir anunciando el antiguo evangelio, para seguir llevando a todos a que pongan los ojos en Cristo, para que Él pueda traer paz donde hoy hay tormenta, como veremos en unos minutos. Nuestro Señor Jesucristo es el profeta por excelencia, es uno de sus oficios. Es rey, sacerdote, o sumo sacerdote, es apóstol, es el profeta por excelencia. Porque Él no solamente revela la verdad, Él es la verdad. Él no da a conocer la verdad porque la oyó. Él es la verdad misma. Y se da a conocer a sí mismo a través de lo que Él enseña, a través de su palabra. Él es la fuente de toda verdad. Él nos anticipó que esto pasaría para que nuestros corazones no se turben, mis hermanos, para que nuestros corazones no estén cargados y temerosos, para que no seamos engañados por las artimañas del enemigo, para que el miedo o el temor que pueda haber a nuestro alrededor no nos controle y domine en todas nuestras acciones. Él nos revela todas estas cosas para que aprovechemos la oportunidad para hacer lo que debemos hacer, para que estemos velando, orando y trabajando por nuestro Señor, porque el día y la hora nadie lo sabe, pero nuestro Señor ha de venir. Y estas cosas son necesarias que acontezcan y que el Evangelio sea predicado. Nosotros predicamos el Evangelio con fervor y así debemos hacerlo en todas las naciones y ante toda criatura, porque eso es lo único
que va a traer la venida de Cristo, porque así va a ser predicado en todas las naciones. Y cuando el último de nosotros sea llamado al arrepentimiento por la voz del Espíritu Santo, entonces vendrá el fin. Entonces, el Señor, habiendo completado el número de sus redimidos, que nosotros no sabemos quiénes son, pero Él sí los conoce desde antes de la fundación del mundo. Y por ese conocimiento ha provisto el Evangelio y ha provisto a aquellos que van a llevar el Evangelio donde ellos están, por medio de su iglesia, por medio de sus santos, para que ellos vengan al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad, a la fe en Jesucristo, para que tengan esperanza, descanso, consuelo y reposo solamente en Cristo. Y entonces vendrá el fin. Así como termina la era evangélica. Luego nosotros, si seguimos viendo esto, lo que vamos a encontrar en los versículos siguientes es Cristo explicándole, después de hacer esta aclaración del engaño, Él le dice, por tanto, miren, la destrucción del templo no es una señal del fin. No es que están destruyendo el templo, es el fin, entonces nos entregamos mansamente. Él le dice, no, la destrucción del templo no es una señal del fin. Por tanto, cuando vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces cuando vean cómo el templo está siendo profanado por Tito Vespasiano y todo el ejército, cuando vean lo que está pasando ahí, huyan, huyan, porque esto va a acontecer, huyan por sus vidas, no piensen que es el fin, no se dejen engañar, huyan por sus vidas porque es necesario que todo esto acontezca, porque el sacrificio continuo debe cesar. Y lo que pasa, y lo que pasaba en ese tiempo, es que los judíos no reconocieron el sacrificio de Cristo como el cumplimiento de todos los sacrificios anteriores, mostrando que el sacrificio perfecto de Cristo iba a dar fin a todas estas cosas. Y ellos siguieron con los sacrificios. Entonces un día Dios destruyó el templo por medio de Tito Vespasiano como un instrumento de su ira para cesar ese sacrificio que nunca más se puso en pie. Y mis hermanos, nunca más se va a poner en pie, porque el sacrificio perfecto hecho una vez y para siempre, que es suficiente para pagar el pecado de todo el pueblo de Dios, ha sido hecho una vez y solo una vez, en la cruz del Calvario, por nuestro Señor Jesucristo, derramando su sangre para redención y salvación de todos los que creen en él. Entonces, luego de hacer esta aclaración, les dice algo muy importante, y con esto vamos a dejar Mateo 24. Fíjense, ¿por qué? Entonces, después de hablar de la destrucción del templo, entonces, retomando, si alguno os dijere, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, no lo crean. ¿Por qué? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Otra vez hablando de la era evangélica. Y dice el 25, ya os lo he dicho antes. Miren, esto es una advertencia. Ya les hice la advertencia. Ya les revelé la verdad para que ustedes estén advertidos y que no sean engañados por estos falsos maestros, por estos engañadores que están buscando lo suyo propio y no lo de Cristo Jesús. ¿Por qué? Y ahora vuelve a hablar de la venida de Cristo en el fin del mundo. Y da una característica que es esencial para darnos cuenta de que cuando sea la venida de Cristo, no va a haber tiempo de nada. Porque como lo describe el pasaje de 1 Corintios 15, es un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto dura un abrir y cerrar de ojos? Como le digo siempre a los hermanos, si sacamos el Hollywood de nuestra cabeza y dejamos de pensar todo en cámara lenta y tratando de ver todos los acontecimientos y hacer algo fantástico, hermanos, dura un abrir y cerrar de ojos. Ese es el tiempo. Y así lo expresa, porque dice el versículo 26, así que si os dijeren, mirá, está en el desierto, no salgáis, o mirad, están los aposentos, no lo creáis, no lo crean. ¿Por qué? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo de Dios. ¿Cuánto dura un relámpago en ir de oriente a occidente, mis hermanos? Eso es lo que va a durar la venida de Cristo en gloria, para juicio. Sí, hermanos, en ese periodo tan pequeño de tiempo entra lo que nos cuenta Pablo, inspirado por Dios, en Tesalonicenses 4, cuando dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros que hayamos quedado seremos transformados y nos encontraremos con Él en el aire y estaremos con Él así por toda la eternidad y al mismo tiempo vendremos con Él para juicio de este mundo. En el mismo momento, abrir y cerrar de ojos. Así será la transformación, así será la glorificación de los que estén y de los que se nos hayan precedido, cuyos espíritus hoy están al lado del trono con nuestro Señor.
como nos enseña Apocalipsis. Entonces, mis hermanos, Cristo nos ha dicho que esta era es una era que tiene estas características. Y una de las características que mencionó es las pestes y las cosas que pasan a nuestro alrededor. Las pestes. Hermanos, si ustedes prestan atención van a encontrar que también están los terremotos. Usted puede encontrar terremotos todos los días en distintos lugares. Y va a encontrar que mueren personas todos los días. Hay terremotos que han causado más muertes en un día que lo que está causando el coronavirus, o el COVID, perdón, o el coronavirus. Siempre los mezclan. Pero esos terremotos han causado más muertes en un día de lo que lleva el coronavirus hasta ahora. Han sido repentinos, inesperados y desgraciados. Y muchos han muerto en ese día. Y es una característica también del principio de dolores, de los dolores de parto, del tiempo de la era evangélica que nosotros estamos viviendo. No son señales del fin, son características. Y Cristo nos avisa todo esto porque el propósito es que anunciemos el Evangelio. Vayamos a Lucas 21 para tener un poco más de luz sobre esto. Lucas capítulo 21, y no voy a volver a explicar el contexto por una razón de tiempo. Esto es para traer más luz sobre Mateo 24, ¿sí? No es otro texto, no es el segundo texto, eso es lo que quiero decir. Entonces, en los versículos 8 al 19, vamos a encontrar prácticamente lo mismo que en Mateo. Yo lo voy a leer, dice así. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. ¿Sí? Mirad y no vayáis. Eso es lo que dice, son los mandamientos y las advertencias. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis. O sea, no se turbe vuestro corazón, decía Mateo 24. Porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. ¿Se da cuenta? Uno puede decir, wow, mirá el peligro en el que estamos. Y yo le digo, no, hermanos, miren en las oportunidades que Dios nos pone para dar testimonio de su nombre y del Evangelio de Jesucristo, del Evangelio del Reino a toda criatura. Estas circunstancias, estas situaciones nos van a llevar delante de personas que tal vez de otra manera nunca hubiéramos llegado, mis hermanos. Nunca hubiéramos llegado fuera de estas situaciones. Entonces, traía el pasaje de Lucas justamente por este texto y por los que siguen. Y esto será ocasión para dar testimonio. Mis hermanos, si tenemos esperanza, si el consuelo está en la obra de Cristo, si es Él el que nos da reposo y nuestra alma puede estar en quietud, cuando todas estas cosas sacuden la tierra a nuestro alrededor, tenemos que entender que esto es una ocasión para dar testimonio del Evangelio de Jesucristo, de nuestro Salvador. Dice después, en el 14, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Entonces, fíjense, dice, yo voy a estar con ustedes, yo les voy a dar las palabras necesarias. Y no hace falta ni que lo piensen de antemano. El Espíritu Santo está en ustedes, el Padre y yo cenamos con ustedes, hacemos morada con ustedes, tenemos comunión con ustedes, y nosotros les vamos a dar la sabiduría necesaria que este mundo no va a poder resistir cuando demos testimonio en medio de todas estas circunstancias. Recordemos esto, mis hermanos, y que la esperanza esté delante nuestro. Yo sé que vienen tiempos difíciles, y que este es un tiempo difícil, y aún Cristo lo anuncia. Mire las características que da. Antes decía, se entregarán unos a otros, pero ahora es más puntual, es más específico. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Mire lo que dice, porque yo os daré palabra y sabiduría, el 15, ¿no? Y el 16 dice, más seréis entregados, y, no es un pero acá, es de continuación, y seréis entregados aún por vuestros padres. Hermanos, vuestros padres, nuestros padres se pueden poner en contra de nuestras decisiones para con el Señor y en contra de que demos testimonio de nuestra fe en Él. Nuestros padres, dice, y hermanos, y parientes, y amigos,
y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. O sea, lo mismo que dice Mateo, pero con una especificación que nos trae mayor luz sobre una oposición que puede nacer aún de nuestra misma familia íntima, de nuestros parientes. A veces uno esperaría, cuidado porque si nos congregamos, el mundo nos puede denunciar. Y yo le digo, cuidado porque cuando nos congregamos, mis hermanos, no seamos engañados, porque aún nuestros parientes, nuestra familia cercana, es la que nos puede denunciar. Serán aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Y en medio de todo esto, mis hermanos, sabiendo que el Señor nos lo anunció, Él dice, yo les digo lo que va a pasar, para que cuando pase, lo sepan, para que se acuerden de mis palabras, como vamos a ver luego en el Evangelio de Juan, para que se acuerden de esto. Y acordándose de esto, tengan paz, tengan descanso, tengan consuelo, y pongan los ojos en el propósito para el cual yo estoy permitiendo todas estas cosas. Entonces eso, hermano, voy a ir rápidamente. Fíjense, el consuelo que nos da, versículos 18 y 19 dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Y esto sí es en contraposición, esto sí es un pero. Seréis aborrecidos de todos, serán entregados, irán a la muerte, pero sepan que ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Un consuelo que también daba Cristo cuando dice que aún nuestro Padre que está en los cielos sabe todos los cabellos, el número de los cabellos que hay en nuestra cabeza, ¿verdad? Eso, hermanos, es una bendición que Dios nos ha dado. Ahora, avancemos un poco más, dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y otra vez quiero decir lo mismo. Hermanos, cuando dice con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, no significa una salvación por obra. Lo que estamos viendo acá, mis hermanos, es con vuestra paciencia, la palabra es jupomón, una palabra muy conocida para nosotros, es la constancia de ánimo en las situaciones adversas. Es esa constancia de ánimo que nos permite seguir adelante bajo presión, y una característica fundamental de esta paciencia es que seguimos adelante bajo presión alegremente. Eso es lo que significa la palabra. O sea, gozosamente, a pesar de la presión que las circunstancias y que este mundo pueden poner sobre nosotros, seguimos adelante alegremente, confiando en el Señor y gozando y disfrutando de que podamos darle la gloria a través de lo que hacemos. Ahora, vamos a tomar un poquito más de tiempo de lo normal, pero no quiero dejar de compartirles estos pasajes, mis hermanos. En segundo lugar, y el otro pasaje que quiero compartir, como dije, es una estrategia milenaria. Y esto nos va a llevar rápidamente al libro de Job que estamos leyendo como iglesia, que leímos hace un rato. Y vamos al libro de Job, y es una historia que conocemos, entonces yo voy a ir compartiendo el relato y voy a hacer hincapié en algunas cosas para aprovechar bien el tiempo. ¿Sí? Entonces, estamos ahí en Job. Bueno, cuando llegue, cuando todos lleguemos. Y en Job, el capítulo 1, miren esta estrategia milenaria. Cuando uno piensa que nosotros estamos en una batalla espiritual y que tenemos un enemigo, no podemos ignorar que el enemigo siempre tiene una estrategia para atacar nuestras almas. Y quiero que la vean revelada a través de esta forma de obrar del Señor con compasión y misericordia para con su pueblo, para con los suyos. Y en Job tenemos ese ejemplo. Voy a leer primero el capítulo 1, versículos 6 al 12. Fíjense, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, y escuche esta estrategia, porque esto es lo que piensa Satanás. Y esto es lo que Dios permite que Satanás haga para que nuestros corazones sean probados. Mira dónde apunta, porque es lo mismo que Satanás hizo con Jesús en el desierto. ¿Recuerdan? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan, posesiones, alimento. Y en segundo lugar, lo llevó al pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate porque escrito está, sus ángeles enviará y te guardarán, etcétera, etcétera. Y Jesús le respondió, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Luego todo esto te daré si postrado me adorares. Y él dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Y entonces Satanás se apartó de él por un tiempo y vinieron los ángeles de Dios y le servían. Un rápido repaso de la tentación de Cristo.
Pero miren, esta estrategia es milenaria y eso a punto. Satanás sigue haciendo las mismas cosas porque los hombres seguimos siendo iguales. Nosotros somos atraídos y seducidos de nuestra propia concupiscencia, de lo que hay en el corazón. Y Satanás usa todas estas artimañas y estrategias con astucia para sacar afuera lo que hay en nuestro corazón, para traernos a la muerte, para sacar a aquellos que realmente no están confiando en Dios. Entonces dice así, ¿acaso teme Jehová Dios de balde? Miren cuál es el pensamiento carnal de Satanás, el pensamiento del mundo. Bueno, ¿por qué teme a Dios? Porque Dios lo ha bendecido mucho, ¿verdad? Y dice el 10, no le has acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Entonces, el pensamiento lógico y carnal sería, ¿cómo no te va a servir si tiene todo lo que le has dado? Si lo has bendecido grandemente. ¿Cómo no te va a servir? Job está buscando su conveniencia. Y tal vez haya sido así en el corazón de Job. Y era necesario que fuera desnudado para tratar directamente con él. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces eso es lo que le propone Satanás a Dios. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y conocemos el resto de la historia. Dios, porque por medio de la mano de Satanás, pero Dios le quitó a Job todo lo que tenía, riqueza, familia, etcétera, etcétera, todas las posesiones. Y dice el texto 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Muy bien. Entonces vemos que respondió bien en esta situación, en esta circunstancia, no fue contra Dios. Vamos más profundo, vamos a ver qué es lo que pasa. Capítulo 2, versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Ese es el conocimiento que que Satanás tiene del hombre. Lo ve al hombre como alguien codicioso, ambicioso, temeroso, por medio de lo cual lo puede esclavizar. Por eso Hebreos dice que Cristo nos vino a libertar cuando éramos esclavos de la muerte. La muerte nos tiene esclavizado. El temor a la muerte nos tiene esclavizados al hecho de aprovechar esta vida para lograr todo lo que queremos. Es una esclavitud del pecado que es producida por el temor a la muerte. Y la muerte, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Una sarna maligna, lepra, llámelo como quiera. Pero la vida en riesgo lleva al hombre a pensar de otra manera, a dejar a Dios de lado y a tomar otras decisiones. Satanás lo sabe. Entonces dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Muy bien, hoy hay muchos diciendo, Señor, Señor. Vamos a ver si su confianza está puesta en el Señor. ¿Y por qué hablan de Él? Entonces, le dice en el versículo 5, pero extiéndele tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ese es el propósito de Satanás, arruinar a Job y que blasfeme contra Dios. Pero el propósito de Dios es otro, es formar a Cristo en cada uno de sus hijos. Es sacar a la luz el pecado oculto en el corazón de Job. Mire qué interesante lo que dice a continuación. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Bueno, la situación de Job, lo que le dice su esposa, y el 10 dice, y él le dijo, le contesta a su esposa, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y esta aclaración, mis hermanos, para mí es muy profunda porque dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Con sus labios. Este es un momento en el cual difícilmente los así llamados cristianos, los que así nos llamamos cristianos, es un momento en el cual muy difícilmente nosotros pequemos con nuestros labios hablando mal de Dios. Pero el tema es que el pecado de Job, como el nuestro, estaba en lo profundo de su corazón. Y eso fue lo que salió a la luz a partir del capítulo 3 y de las declaraciones de Job.
Dice el 3, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. La presión hizo salir la escoria que estaba muy metida en una fe que es como el oro. Hizo falta mucha presión, mucho fuego, porque cuanto mayor es el fuego, mayor es la presión sobre el material y mayor es la limpieza y la purificación sobre el oro. Así compara Pedro nuestra fe en primera de Pedro 1. Ese fuego presionó el corazón de Job y sacó a la luz la escoria que había en su fe. Y para avanzar en este pasaje, el final del capítulo 3, Job desnuda su corazón y lo dice así, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante, me vino turbación. Eso muestra un poco cuál era la raíz y la motivación con la cual Job hacía las cosas cada día, con la cual él presentaba sacrificios. Lo que él estaba haciendo con todo eso era cuidar sus intereses. Él tenía miedo de perder a sus hijos. Dice, no sea cosa que alguno de mis hijos haya pecado y esto como que lo enfurezca a Dios y Dios, sácate. Entonces voy a presentar sacrificios. El propósito no era Dios ni exaltar a Cristo, era cuidarse. Es como los supersticiosos de Atenas. Un altar al Dios no conocido, no sea cosa que justo el Dios que no conocemos, si no le ofrecemos ofrenda, nos perjudique. Eso no es adoración a Dios, eso es religiosidad y superstición, pensando que si yo hago esto, Dios me va a dar esto. Eso no es cristianismo, mis hermanos. Eso no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es aquel que nos lleva a saber que Dios merece la adoración en todo tiempo, en toda circunstancia, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, pase lo que pase. Y que Él es dueño de hacer lo que quiera, que es absolutamente soberano, que ha ordenado todas las cosas para nuestro bien y que las cosas que pasan, por duras y dolorosas que nos parezcan en nuestra vida, tienen el propósito de sacar la escoria de nuestra fe, hacer una fe más preciosa que el oro, para que cuando veamos a Cristo cara a cara, esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra por nuestro Señor. Ese es el propósito. Ese es el propósito de las circunstancias. Y que a través del consuelo que nosotros hallamos en la palabra, nosotros consolemos a los demás. ¿Cómo sé estas cosas yo? Porque la misma palabra lo revela. Antes de volver a Job, y guárdenlo que ya venimos, en Santiago capítulo 5, Dios nos revela ese propósito del trato con Job. Santiago 5. Mire el versículo 11, dice así, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ustedes vieron la paciencia de Job y el fin del Señor, que es muy misericordioso y compasivo. En estos días he visto publicar algunos distintos textos del libro de Job, y la mayoría de esos textos correspondían a los amigos de Job, a lo que ellos habían hablado. Es cierto que ellos dijeron muchas verdades acerca de Dios, pero las usaron mal y no hablaron bien de Dios. Ellos ofrecieron una imagen distorsionada de Dios. Ellos hablaron de Dios lo que Dios no es. Capítulo 42 de Job, le dije que ya volvíamos. Capítulo 42 de Job nos muestra algo que yo voy a leer rápidamente, que tiene que ver con el Salmo 11, un salmo que volvimos a estudiar hace poco, que dice así, 11.4 de Salmo, perdón que vaya de un lado al otro, pero dice así, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y escuche esto, Jehová prueba al justo, prueba al justo. Las circunstancias que Dios permite son para probar al justo. Ahora, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece, sobre los malos hará llover calamidad de fuego, azufre, y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, refiriéndose al día del juicio final, no a un castigo temporal, sino al día del juicio final. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Entonces, pensando en ese carácter de Dios justo y cómo Él obra sobre este mundo, haciendo salir su sol sobre justos e injustos, sobre malos y buenos, pero obrando específicamente, probando al justo, el juicio de Dios empieza por su casa,
y Dios trayendo corrección sobre sus hijos, como el Padre que los ama para hacerlos partícipes de su santidad, para, para que nosotros crezcamos en santidad, sale el pecado y en lugar de ese pecado tiene que entrar el carácter de Dios para darle la gloria a Él como Cristo hizo. Entonces es necesario que nosotros veamos nuestro pecado, que lo confesemos y nos apartemos. Y hermanos, ese pecado sale a la luz de lo profundo del corazón cuando la prueba se hace bien fuerte y pesada. Cuando el fuego arrecia sobre nuestras vidas y hace salir la escoria que está en lo profundo del oro de nuestra fe. Entonces, lo plantea así el capítulo 42 de Job. Mire, leo los versículos cuando Job le responde a Dios y cuando Job vuelve en sí, como en algún momento, salvando las distancias, el hijo pródigo que se arrepintió de su maldad y vino para salvación a Dios. Pero acá Job vuelve en sí, vuelve de su pensamiento por lo que Dios le dijo, y dice así, respondió Job a Jehová 42:1, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Señor, tú sabías muy bien lo que había en mi corazón. Sabías muy bien dónde tocar, dónde meter el dedo, dónde trabajar para sacar el pecado de mí. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te oyen. Perdón, mis ojos te ven. Mis ojos te oyen es un poco ridículo, ¿verdad? Mas ahora mis ojos te ven. Perdón por el error. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Tenga mucho cuidado cuando use las palabras de los amigos de Job, porque ellos no hablaron lo recto de Dios, como si Job. Tenga cuidado de no sacar las palabras del contexto y de no terminar deformando la imagen de Dios como los amigos de Job, porque eso no era consuelo, era juicio y condenación sobre los hermanos. Job estaba siendo, mis hermanos, si me lo permiten, entregado por sus amigos, juzgándolo y condenándolo. Y Dios no es así, por eso lo que ellos dijeron no era recto conforme a Dios. Ahora pues, tomamos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Entonces, ¿para qué sirvió todo esto? Para desnudar el pensamiento en lo profundo del corazón de Job. Ese es el fin de Dios misericordioso y compasivo, porque ordenó todas las cosas para nuestro bien. ¿Cómo el coronavirus, esta cuarentena y lo que estamos pasando sirve para nuestro bien, mis hermanos? Yo no se los puedo decir. Más que lo que les estoy compartiendo. Cada uno examinará su corazón, lo profundo de su corazón y verá dónde está puesta su confianza, su esperanza y su consuelo. Y verá su propio pecado y tratará con Dios. Cada uno, es algo totalmente personal. Yo no veo los corazones, pero Dios que los ve y que ningún pensamiento les oculto, ha decidido probar a su pueblo, ha decidido traer presión sobre los corazones. Honestamente, mis hermanos, yo no me siento atribulado en esta situación. No estoy pasando nada malo. Estoy en mi casa, con mi familia. Ni siquiera estoy enfermo. No estoy corriendo ningún riesgo. Esto no es una tribulación para el pueblo de Dios. Esto no es una persecución manifiesta para el pueblo de Dios. Pero sí se está coartando la libertad del pueblo de Dios, de poder obedecer a Dios libremente. Aprovechemos la oportunidad, hermano, para darle la gloria a Dios. Vimos el resultado del fin del Señor, que es misericordioso y compasivo sobre su pueblo. La forma de verlo es como dice Lamentaciones. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado, examine su corazón y vuélvase a Dios. Porque lo que estamos viviendo es consecuencia del pecado. No es castigo, es consecuencia del pecado. Cuando el pecado entró en el mundo. Y Dios está llevando esto a cabo. Y es tiempo para que nosotros examinemos nuestro corazón, veamos nuestro pecado, perdón, y nos volvamos a Dios y huyamos del peligro de esta estrategia milenaria que Satanás emplea con astucia las artimañas del error para hacer caer al pueblo de Dios, para derribar a los santos. Y debemos saber que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos alrededor del mundo.
y debemos estar sobrios y velados, porque nuestro adversario, el león, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, no dejemos de ver la estrategia milenaria que nuestro enemigo emplea en este tiempo. Y así, hermanos, quiero terminar este tiempo con un consuelo que también es milenario, y eso nos lleva al Evangelio de Juan, el capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Yo estoy seguro que es un pasaje hiper conocido. Tal vez hasta usted tenga un póster o un afiche o un cartel en su casa con este texto. Es muy conocido. Primero voy a leer el 1 y luego el 27. Pero el 1 de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 14, dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El propósito del Señor, consolar a su pueblo. ¿Cómo? Dice, creen en Dios, crean también en mí. Yo soy Dios. Ya hemos visto también este pasaje en profundidad y le animo a que pueda escuchar los audios. Es precioso, esto viene desde el capítulo 13 y es una noche muy particular, es la noche de la última cena, la noche donde el Señor es entregado, traicionado, abandonado, negado, crucificado, enjuiciado injustamente, maltratado, abofeteado, y todo lo que él pasó. Esa noche es en la que Jesús está hablando. Y Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, miren que su corazón no sea conmovido, que su corazón no sea sacudido, porque las circunstancias que vamos a enfrentar en esta noche en particular no son para nada convenientes en cuanto a lo que nosotros llamamos normalidad. Hoy las cosas van a cambiar, vamos a ser tremendamente sacudidos, y hablo en plural, porque el Señor mismo fue sacudido grandemente y sudó gotas de sangre en el Getsemaní, orando al Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces no estamos hablando de que había circunstancias favorables, ni de que las cosas que estaban pasando eran amigables, ni de que el Señor y sus discípulos estaban siendo bien tratados. Y Cristo le dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Y vamos al 27, hermano, que dice así, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Y otra vez, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estas palabras del Señor, mis hermanos, son muy interesantes. Él había dicho, había dado un montón de promesas, yo no los voy a dejar huérfanos, voy a estar con ustedes. El 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Dice, el 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Son palabras de aliento, palabras de ánimo que vienen de la misma boca de Dios. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, crean lo que les estoy diciendo, no los voy a dejar huérfanos, voy a venir, voy a estar con ustedes, mi espíritu va a estar con ustedes, la paz os dejo, mi paz os doy. El Dios de paz va a morar en ustedes. La paz os dejo, mi paz os doy. Y lo clave acá, mis hermanos, es lo que dice a continuación. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz que Cristo nos da no tiene nada que ver con la paz que este mundo ofrece. Todos conocemos la paz que este mundo ofrece. Hace falta solamente ver tal vez propaganda de cruceros, de viajes, de mansiones, de pueblos o barrios o ciudades cerradas para una mayor seguridad. Esa es la paz que este mundo ofrece. Una paz con ausencia de conflictos, donde puedas estar tranquilo, donde puedas ser feliz, otra vez lo digo entre comillas, cuando las circunstancias te son favorables, cuando alcanzás todo lo que tenés, cuando podés disfrutar las cosas libremente, puedes hacer lo que te gusta, lo que querés. Entonces, esa es la paz que este mundo te ofrece. Vivir en un lugar donde no tengas que tener rejas, porque hay 200 policías alrededor, o guardias o custodias, que no dejan entrar a los ladrones que tanto te turban y que tanto miedo te provocan y que te han llevado a vivir de esa manera. Esa es la paz que este mundo ofrece. Una paz totalmente frágil, una paz totalmente temporal, una paz totalmente circunstancial, una paz. ¿Saben cuándo este mundo va a encontrar paz?
y tratan de hacerlo a través de las noticias y todo eso. Ya hay una vacuna que se va a probar. Ya hay una vacuna que va a salir en tanto tiempo, pero probablemente esté antes. Miren, estén tranquilos, tengan paz. No van a perder su vida. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Hoy es un tiempo donde no importa tu bandera política, no importa tu identificación religiosa, no importa tu fe, donde todos tenemos que estar unidos, nos dicen, ¿verdad? Y en paz, contra un enemigo común, el coronavirus. ¿Seguros, mis hermanos? Pase lo que pase, este mundo sigue estando dividido en dos partes. La iglesia, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo y los que no son de Cristo. Esa es la batalla que se está desarrollando en nuestros tiempos. Esa es la batalla espiritual que hay a nuestro alrededor, donde las artimañas de Satanás son desplegadas para, si fuere posible, engañar a los escogidos, cosa que no es posible, pero lo digo por lo fuerte que es. Donde las cosas son desplegadas para asustar y traer temor, y que por ese temor el amor de muchos se enfríe. Donde las circunstancias son cambiadas para que ya no actuemos según nuestra fe, sino que el temor nos controle, nos domine y nos lleve a actuar bajo una coherencia o prudencia que nos lleva a desobedecer a Dios. Los planteos que se hacen hoy en nombre de Dios, en su mayoría, no son bíblicos realmente. Hay una inconsistencia en lo que se dice. Usted me va a preguntar a mí, ¿hay que someterse a las autoridades? Por supuesto, son establecidas por Dios para nuestro bien. Pero ¿quién estableció las autoridades? Él es la máxima autoridad. Y cuando esas autoridades que él estableció van en contra de la máxima autoridad, es necesario obedecer a Dios. Y lo podemos hacer con paz en el corazón. Porque la paz que Cristo nos da no tiene que ver con las circunstancias. Tiene que ver con que Él nos dijo, no te dejaré ni te desampararé. O no te desampararé ni te dejaré. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo les voy a dar la sabiduría para dar testimonio. Yo los voy a acompañar. Yo estoy ordenando todas las cosas para su bien. Yo estoy formando a Cristo en ustedes. No hay cosa creada que los pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La paz que Cristo nos da no es la paz que da el mundo, es una paz que es inconmovible, una paz que es segura, una paz que no nos puede ser arrebatada, una paz que está más allá de las circunstancias, una paz que es eterna, mis hermanos. Una paz que no puede ser afectada por ninguna cosa. La paz que Cristo nos da no puede ser tocada por nadie, porque estamos en las manos del Padre. Y de ahí nadie nos puede arrebatar jamás. Es una paz, como dije antes, que está más allá de las circunstancias adversas del momento. Y este es un tiempo para plantearnos, mis hermanos, en lo profundo de nuestro corazón, si nosotros estamos en paz. Si lo que llena nuestro corazón en este momento es la esperanza, el consuelo o el temor. Si estamos plenamente convencidos en nuestra propia mente de que estamos agradando a Dios, o si las cosas que decimos, tal vez hablando de Dios, no son correctas como los amigos de Job, deformando su imagen, diciendo cosas inconsistentes con las escrituras, con el propósito de no pecar con nuestros labios y esconder el pecado que hay en lo profundo de nuestro corazón. ¿Sabe cuál es nuestro mayor pecado, mis hermanos? En el 99,9% de los casos, nuestra falta de amor a Dios. ¿Sabe dónde queda eso? Escondido muy en lo profundo del corazón, tras las obras que practicamos todos los días. No pecamos de labios, pero nuestro corazón es revelado por las circunstancias y situaciones. El cristianismo, como dije al principio, es el único que puede dar hoy otra mirada distinta a la que este mundo tiene. Y esa mirada tiene que ser a través del Evangelio. Y debemos examinar nuestros corazones para ver cómo Dios está tratando con nosotros. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Ustedes tienen paz, a pesar de que la guerra se levanta alrededor. Ustedes pueden estar tranquilos, seguros y confiados,
aunque todo se desmorone alrededor de ustedes. Aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Esa es la paz que Cristo nos da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cristo nos anuncia lo por venir. Y con esto voy a ir hacia el final en Isaías, capítulo 46. Isaías, capítulo 46, nos revela algo más del carácter de nuestro Dios. Y dice así. Isaías 46, versículo 8. Acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, no hay y nada hay semejante a mí. Es Dios el que está hablando. Nada hay semejante a mí. ¿Qué lo distingue de todos, mis hermanos? Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Se da cuenta que Dios es distinto a todos? No hay otro como Él. Es su consejo decretado, establecido, que va a permanecer por siempre, mis hermanos. Y Él lo anuncia de antemano y nos revela las cosas de antemano para que nuestra confianza esté puesta en Él, para que cuando las cosas pasen y vengan, estemos seguros en Él y no en nosotros mismos. Descansemos en Él y no en lo que nosotros podemos hacer. Sepamos que es una oportunidad para darle la gloria y no para escondernos atemorizados. Entonces sigue diciendo, y aclaro esto, hermano, no estoy diciendo que hacer la cuarentena es esconderse atemorizado, ¿eh? Por favor, no es eso. No estoy imitando a Cristian tampoco, no es lo que quise decir, no es lo que quiero. No. Hermanos, no ese es el punto. En todo lo que no sea necesario, hay una cuarentena establecida, cumplámosla. En todo lo que le podamos causar daño al prójimo, cumplamos con las advertencias y las precauciones y seamos prudentes y conduzcámonos para la gloria de nuestro buen Dios, pensando en el prójimo antes que en nosotros mismos. Hagámoslo para la gloria de Dios. Y si nos dan oportunidad de salir a comprar, de salir a esto, son oportunidades de tal vez hablar con personas que en otro momento no pudimos y compartirles el evangelio y la paz que nosotros tenemos en Cristo. Hacer cuarentena no es ser un cobarde, mis hermanos, es hacer lo correcto. ¿Sí? Pero en aquellas cosas en las cuales hay un mandamiento de Dios que va en contra del mandamiento de los hombres, nosotros debemos obedecer a Dios y amarlo sobre todas las cosas. Sigo leyendo Isaías 46, dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia. No se alejará y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Hablando de la obra de Cristo, hablando de la justicia que estableció Cristo en la tierra, en la cruz del Calvario, al morir por nuestros pecados, llevando el castigo de nuestra maldad, siendo sepultado y resucitando al tercer día, para que nosotros seamos justificados en Él por medio de esa resurrección, mis hermanos. Esa es nuestra paz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la paz que Cristo nos ha dejado. No la ausencia de conflictos por las circunstancias y características, no la ausencia de temor a lo que los hombres puedan hacernos o las circunstancias, sino la paz que nos da Dios por la obra de Cristo y la paz que nos da el hecho de que Él nos haya dicho de antemano las cosas que van a pasar porque Él es nuestro Dios y no hay otro como Él. Capítulo 48 de Isaías dice, el versículo 3, lo que pasó ya antes lo dije y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce, te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas, para que todos sepamos que es Dios el que hace todas las cosas, como leía hoy nuestro hermano, el que hace el bien y crea la adversidad, todo para la gloria de su nombre.
El último versículo del capítulo 48 dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Porque esa es la paz que da el mundo, depende de las circunstancias, y las circunstancias cambian todo el tiempo. No hay paz. El capítulo 57 de Isaías, en el final dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos. No hay tranquilidad para el impío. En este momento el temor desborda su corazón. El temor controla sus acciones. El temor es lo que domina sus pensamientos y es el que los lleva a actuar. Porque no hay paz, dijo mi Dios para el impío. Son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿Ha estado en un mar en tempestad? Yo no estuve en un mar en tempestad, pero he estado en la playa, en un mar que estaba embravecido y que las olas nos agarraban y nos desparramaban para donde querían, y nos llevaban y nos traían para el lado que querían. Nadie lo puede controlar. Y nuestro corazón no puede estar sometido a eso, porque la paz de Dios no está sometida al mar en tempestad. Pero el impío, que no conoce a Dios, que no tiene esa justicia de Cristo delante de Dios, su alma es como el mar en tempestad, no puede estarse quieto, sus aguas arrojan cieno y lodo, hay turbación, hay temor, y eso está controlando sus pensamientos y sus acciones. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Mi hermano, mi hermana, si tu esperanza, consuelo y descanso está en Dios, la muerte y los medios por los cuales llegamos a esa muerte no deberían asustarnos. Porque la muerte y los medios por el cual lleguemos a ese estado de gloria, mis hermanos, son una bendición que Dios va a traer a nuestra vida para que le veamos cara a cara y así estemos para siempre con Él. Porque estamos en consuelo, descanso y esperanza en la obra de Cristo. Esos medios para la muerte no nos asustan, sino que nos dejan ver las cosas como Dios las ve y nos lleva a aprovechar las oportunidades para dar testimonio de Él. Porque para eso ocurren estas circunstancias, mis hermanos, para dar testimonio de Él. Estamos en la era evangélica y en esa misma era evangélica. Yo no conozco tu corazón. No sé, hay muchos que están aquí que es la primera vez que los veo. No sé en qué estás confiando, ni si en este momento hay paz y descanso en tu corazón. Si eres un hijo de Dios, gloria a Dios, porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, si alguno hubiere pecado. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si no eres de Cristo, y tu alma está turbada, y no hayas descanso, ven a Cristo, y Él te va a dar descanso para tu alma. Él va a dar descanso de la opresión que estás sufriendo en este momento por el pecado, por la muerte y por Satanás y sus estrategias milenarias. Tienes que venir a Cristo. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados por el pecado. A eso se refería. Y yo os haré descansar, porque les voy a dar una paz que el mundo no les puede dar. Voy a dar esa paz que el mundo no conoce. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, nuestro Señor, cuando nuestras ansiedades son echadas completamente en Dios, que es el que está cuidando nuestras almas y nuestras vidas. Hermanos, la muerte es solo la puerta de entrada a la gloria venidera. Y si padecemos con Él, reinaremos con Él. Entonces, hermanos, aprovechemos este tiempo, estas oportunidades, para darle la gloria a aquel que vivió, murió y resucitó para darnos vida, para hacernos sus hijos, para hacernos ciudadanos del cielo y para que tengamos esperanza, paz, gozo de que nuestros nombres están escritos en los cielos y consuelo de que todas sus promesas y palabras son verdaderas, siempre se cumplen y de que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Federico, por favor, vamos a orar y vamos a terminar. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por la obra de Cristo. Señor, tú conoces nuestros corazones y sabes cómo tratas con cada uno. Y Dios, gracias por todo y en todo, porque nadie podrá cambiar tu decreto. Nadie podrá cambiar ni una jota ni una tilde de lo que has establecido. Así irá hasta el final. Y en esas promesas eternas nos has guardado hasta que te veamos cara a cara. Por eso, Padre,
como tus hijos, como tu pueblo, como tu cuerpo, como tu iglesia. Ayúdanos a actuar en consecuencia. Y que este tiempo de angustia y de tinieblas para el mundo sea un tiempo de gozo y de luz para nosotros, en el cual podamos alumbrar con el Evangelio de Cristo y llevar paz donde en este momento hay un mar en tempestad. Ayúdanos a hablar de Cristo, ayúdanos a hablar de la seguridad que tenemos en Él y a darte la gloria con todo lo que hacemos y decimos. Bendice a cada uno de mis hermanos. Señor, como hombres no tenemos la verdad, pero tú eres el dueño de la verdad. Que sea tu verdad la que prevalezca, la que nos llene de gozo, de alegría y nos lleve a confiar en ti en todo tiempo y en todo lugar. Pedimos todas estas cosas, las agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para su gloria. Amén. Voy al cielo, soy